Pues abran, mis hermanos, lo que es la palabra de nuestro Dios en la pequeña carta a Filemón. La pequeña carta a Filemón, mis hermanos. Un hermano estira al otro. Ajá. Marcos estiraba a Nicolás, y así. Esto me recordaba a Jacob y Esaú estirándola ahí. Muy bien, mis hermanos. Abran sus Biblias en la pequeña carta a Filemón y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 7. Y después tendremos una oración, mis hermanos, cantada. No tendremos una oración cantada. Yo oraré, no se preocupen. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, así que vamos a tener una palabra de oración, que el Señor bendiga su palabra en el día de hoy. Nuestro Dios, ahora te pedimos que tú hables a tu pueblo a través de tu palabra, que tú santifiques nuestras vidas, que tú perfecciones a los santos, que tú edifiques a tu iglesia con tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, Filemón del 4 al 7 nos introduce en lo que es la acción de gracias del apóstol Pablo por Filemón. Y es una acción de gracias, mis hermanos, que es común a muchas cartas que el apóstol Pablo escribió. Nos damos cuenta de que la acción de gracias era algo común que el apóstol Pablo tenía muchas veces por otras personas e iglesias, y la acción de gracias es algo común que nos encontramos en la mayoría, por no decir casi todas, las cartas del apóstol Pablo. Ahora bien, todo y ser algo común, mis hermanos, hay algo que no podemos perder de vista, que las acciones de gracias, todo y tener elementos comunes en cada una de las cartas del apóstol Pablo, tienen aspectos distintos los unas de las otras. Es decir, las acciones de gracias del apóstol Pablo no siempre son iguales en las cartas. ¿Y por qué esto es así? Porque las acciones de gracias, mis hermanos, del apóstol Pablo en sus diferentes cartas están sujetas y sirven al tema o temas principales del apóstol Pablo en sus cartas. Eso es muy importante tenerlo presente. Pablo escribirá las acciones de gracias, y esas acciones de gracias estarán sujetas y servirán al desarrollo del tema principal de Pablo en su carta. Por lo tanto, esto nos obliga, mis hermanos, a que tengamos presente y recordemos cuál es el tema principal de esta pequeña carta que Pablo escribió a Filemón. Y si recuerdan, el tema principal es básicamente la reconciliación entre Filemón y su esclavo Onésimo. La ocasión por la cual Pablo escribió esa carta fue para buscar esa reconciliación entre Filemón y Onésimo. Si recuerdan, en el mensaje pasado, en la introducción a la carta a Filemón, dijimos que era una carta personal, una carta que Pablo escribía a Filemón para apelar a esa reconciliación con Onésimo. Era una carta, mis hermanos, que la petición nos llevaba a entender lo que era el poder transformador y el poder reconciliador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una reconciliación, veremos hoy, basada en una vida verdaderamente y genuinamente cristiana. Y una carta que nos llevaba a una conclusión, a la conclusión de que la reconciliación no era solamente asunto de Filemón y de Onésimo, sino que era asunto también de la iglesia en la cual Filemón se reunía. La iglesia que se reunía en la casa de Filemón era asunto también de la iglesia. La iglesia tenía que entender, ver, aprender y ser parte de esa reconciliación entre esos dos hombres. Por tanto, mis hermanos, esa acción de gracias que nos encontramos en Filemón 4:7 es una acción de gracias que servirá a ese tema mayor de la reconciliación.
Porque podríamos coger esa acción de gracias y predicar, mis hermanos, de lo importante que es dar gracias en nuestras oraciones y aprender en cómo dar gracias si sería correcto, bueno y legítimo, mis hermanos. Pero si queremos ser bíblicos, es decir, entender por qué Pablo escribe esa acción de gracias, debemos entender la intención por la cual Pablo da gracias por Filemón. Y eso lo entendemos cuando nos damos cuenta de que esa acción de gracias se relaciona con la reconciliación que Pablo está buscando entre Filemón y Onésimo. Así que tengan sus Biblias abiertas en esos versículos de Filemón del 4 al 7, y con esa relación entre acción de gracias y reconciliación, veremos mucho de reconciliación en esta pequeña carta. Vamos a destacar tres cosas en el día de hoy, mis hermanos. Primero, la acción de gracias que nos permite escuchar aquello que es vital para la reconciliación. Segundo, veremos, mis hermanos, el propósito en la acción de gracias que nos permite conocer lo bueno, la bondad de la reconciliación. Y tercero, veremos la causa de la acción de gracias que nos permite confiar en la reconciliación. Vamos a ver estos tres puntos, mis hermanos, en el día de hoy. El primero, la acción de gracias que nos permite escuchar aquello que es vital para la reconciliación. Y acá hay una pregunta que debemos hacernos, o que debemos hacerle al texto, es ¿por qué es dada esa acción de gracias? Y la respuesta, mis hermanos, es dada por el amor y la fe genuinos en la vida cristiana. Fíjense cómo empieza el versículo 4, mis hermanos. Fíjense que el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios. Fíjense que Pablo empieza con lo que es común en muchas cartas, dando gracias a su Dios. Por tanto, esa oración de Pablo por Filemón, mis hermanos, va a ser una acción de gracias, va a ser el fluir de la acción de gracias que Pablo tiene por su hermano y por su colaborador Filemón. Ahora bien, mis hermanos, cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios, Pablo no deja esa acción de gracias sin ser explicada y sin ser ampliada. Porque si se dan cuenta los versículos 4 y 5, Pablo nos explica y nos amplía esa acción de gracias. En concreto lo hace de dos maneras. Nos va a explicar la frecuencia, cada cuánto da gracias a Dios, y después la razón por la cual da gracias a Dios. Fíjense el versículo 4, mis hermanos. Doy gracias a mi Dios, y ahora fíjense en la frecuencia, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Se dan cuenta de la frecuencia de la acción de gracias? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? O más bien, ¿qué es lo que Pablo no está diciendo aquí? No quiere decir Pablo aquí, mis hermanos, que siempre esté dando gracias por Filemón. No quiere decir que Pablo, mis hermanos, se levante por la mañana y después de orar por la mañana dé gracias por Filemón en su oración por la mañana. Y llega la hora de comer, mis hermanos, y llega el momento de comer y después de bendecir los alimentos da gracias por Filemón delante de Dios. Y llega el momento de irse a dormir y después de hacer un repaso de todo el día, mis hermanos, llorar a Dios y haciendo repaso de todo el día, da gracias por su hermano Filemón. No está diciendo que siempre da gracias por Filemón. La expresión aquí, mis hermanos, es lo siguiente. Lo que Pablo está diciendo es, doy gracias a mi Dios siempre cuando hago memoria de ti en mis oraciones. Es decir, ese es el carácter temporal y de la frecuencia. Doy gracias a mi Dios siempre cuando, en el momento que traigo a memoria, hago memoria de ti, Filemón, en mis oraciones. Es decir, la idea es que siempre que el apóstol Pablo recuerda a Filemón en sus oraciones, siempre que lo recuerda, entonces sí, siempre da gracias a Dios por Filemón. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta es la idea aquí. No es de extrañar, y algunos dicen que posiblemente Pablo tenía una lista de iglesias y de hermanos y colaboradores,
y oraba en relación a la lista que tenía. Sabemos que hay hermanos, mis hermanos, que tienen listas con nombres de hermanos y cuando oran van a través de esas listas. Uno de nuestros hermanos es Francisco. No descubro nada nuevo. ¿Por qué? Porque se lo dijo la semana pasada en el mensaje, que yo lo escuché, que lo vi por YouTube, ¿ya? Que yo lo escuché, a ver cuántos estaban despiertos. Mis hermanos, fíjense que hay hermanos que tienen listas de nombres y van orando en relación a esos nombres. Pues quizá Pablo tenía algo así y cuando llegaba a Filemón y traía la memoria a Filemón en sus oraciones, entonces daba siempre gracias a Dios por su amado colaborador en el Evangelio. Y fíjense que esto, mis hermanos, nos enseña algo. Podemos coger un poco la tangente aquí y nos debemos preguntar, mis hermanos, ¿cuántas veces en nuestras oraciones, cuando traemos a los hermanos a memoria en nuestras oraciones, damos gracias a Dios por ellos? ¿Cuántas veces agradecemos a nuestro Dios por nuestro hermano o por nuestra hermana? ¿Y por qué agradecemos a Dios por ellos? Porque, ¿saben? Hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios por nuestros hermanos, pero aquí Pablo toma algo específico. Fíjense que ahora nos dice la causa por la cual siempre que recuerda a Filemón da gracias. Y la razón o la causa por la cual da gracias por sus hermanos, por dos elementos que estaban en la vida de Filemón. Fíjense el versículo 5, mis hermanos. Porque oigo. ¿Ven ese por qué, mis hermanos? Esa es la razón de la acción de gracias de Pablo. Doy gracias a mi Dios. ¿Cuál es la razón, Pablo? Versículo 5. Porque oigo. Porque Pablo oía que había dos cosas vitales en la vida de Filemón. Fíjense, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La causa y la razón por la cual Pablo agradece a Dios por Filemón es porque en la vida de Filemón había dos cosas vitales, indispensables, innegociables en la vida de un verdadero cristiano. Y es precisamente el amor y la fe. Lo veremos un poquito más adelante, pero esos dos elementos, amor y fe, mis hermanos, son dos elementos indispensables en una vida cristiana que es genuina, que no es falsa. Son dos elementos vitales en una vida que ha sido regenerada, transformada, redimida, salvada por Cristo Jesús. Y Pablo da gracias porque en la vida de Filemón estaba ese amor y esa fe. De no haber estado en la vida de Filemón, Pablo no hubiese dado gracias por ese amor y por esa fe. Y Pablo agradece a Dios porque ese amor y esa fe que es vital en una vida cristiana, mis hermanos, estaban en la vida de Filemón. Ahora bien, cuando llegamos a lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, hay mucho más de lo que parece. Pablo puede acumular muchas cosas ahí, mis hermanos. Porque fíjense que la carta a Filemón es la cuarta carta de las de Pablo donde nos encontramos que Pablo da gracias por el amor y la fe de aquellos por los cuales está orando. Fíjense, uno nos lo encontramos en Efesios del 1, capítulo 1, versículo 15. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fe y amor. ¿Se dan cuenta? Escuchen ahora Colosenses capítulo 1, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y del amor que tenéis a todos los santos. Fe y amor en los Colosenses, ¿se dan cuenta? Y ahora fíjense en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fe y amor. ¿Se dan cuenta? Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Pablo da gracias por la fe y el amor que tienen con todos. ¿Lo ven ahí? Pero cuando vamos a Filemón hay un cambio, mis hermanos.
Cuando vamos a Filemón, fíjense que Pablo invierte el orden. En las demás cartas, Pablo da gracias por la fe y el amor. Cuando llegamos a Filemón, fíjense el versículo 5, porque oigo del amor y la fe. ¿Se dan cuenta qué ha hecho Pablo, mis hermanos? Ha invertido el orden. Antes pone al amor y después a la fe. ¿Está diciendo que uno es más importante que el otro? No, vamos a ver que ambos son vitales y son las dos caras de la misma moneda. Pero Pablo rompe su patrón común al escribir las cartas. Saben, todos tenemos maneras de hacer las cosas comunes, mis hermanos, ¿ya? Maneras en cómo hacemos las cosas. Hay gente que es más metódica y tiene una manera de hacer las cosas, hay otros que son un poco más de... Pero todos tenemos una manera en cómo hacer las cosas. Por ejemplo, ustedes me conocen, mis hermanos, y conocen mi manera de hacer los mensajes. Y saben que después de la introducción siempre les voy a dar ¿qué? Les voy a dar los 3 puntos. Este es el primer punto, el segundo punto y el tercer punto, mis hermanos, ¿ya? Y saben que mis mensajes no van a ser más cortitos que 50-55 minutos. Saben mi manera, mis hermanos, de hacer. Por lo tanto, cuando ustedes oigan que estoy acabando la introducción, ustedes ya podrían decir, ahora vienen el punto 1, punto 2 y punto 3. Pero ahora imagínense, mis hermanos, esta es mi manera común de hacer las cosas. Pero ahora imagínense que de repente yo acabo la introducción y ¡pam! No les menciono los 3 puntos. Dirían, ups, ¿qué ha pasado aquí? O Rubén se ha olvidado, o quizá ese cambio es porque tiene una intención distinta. Y esto es lo que está pasando aquí, mis hermanos. El patrón común de Pablo era dar gracias por la fe hacia el Señor Jesucristo y el amor para con todos los santos. Pero ahora va Filemón y lo cambia. Porque oigo de ti el amor y la fe que tienes, el Señor Jesús y todos los santos. Y ese cambio del patrón normal es importante, mis hermanos, porque Pablo, ¿saben lo que está haciendo con ese cambio? Está enfatizando, mis hermanos, el amor. No está diciendo que sea más importante que la fe, lo veremos, sino que está enfatizando el amor en la vida de Filemón. ¿Y saben por qué enfatiza el amor, mis hermanos, en la vida de Filemón? Lo enfatiza, mis hermanos, porque el amor va a ser esencial y vital para que la reconciliación se obre entre Filemón y Onésimo. Porque Pablo va a mostrar de que esa reconciliación entre esos dos hermanos no va a ser una reconciliación que va a tener que estar basada en la obligación. Porque la reconciliación no se da por obligación, la reconciliación se da, mis hermanos, por amor hacia el otro, mis hermanos. La reconciliación surge del amor hacia los demás, no por una obligación. Y fíjense que esto, mis hermanos, es algo que nos encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se reconcilió con nosotros por obligación, porque no tenía ninguna obligación de reconciliarse con pecadores como nosotros. Dios no se reconcilió por obligación. Se reconcilió, ¿saben qué? Porque había una necesidad en Dios. Y cuidado con esto. Porque cuando hablo de necesidad en Dios, no estoy hablando de que Dios careciese de algo y era necesario que se llenase de esto. No, no, no. Dios no carece de nada. Es el ser más satisfecho que existe en todo el universo porque está satisfecho con sí mismo. Cuando hablo de la necesidad en Dios, es que, mis hermanos, Juan nos dice que Dios es amor. Hay una canción para la escuela dominical que no la cantaré. Pero Dios es amor. Dios en su persona y en su esencia es amor. Por lo tanto, como amor, la necesidad que tiene Dios, no como carencia, es que Dios tiene que ¿qué? Dios tiene que amar, mis hermanos. Porque es amor. Y en el seno de la Trinidad, mis hermanos, hay un amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eternamente el Padre amó a su Hijo amado porque Dios es amor. Pero ese amor, mis hermanos, brotó más allá de las fronteras de la Trinidad misma, hasta el punto de que en esto conocemos el amor de Dios, en que nos dio a su Hijo para que en Él tengamos vida eterna. Nos amó que aun siendo pecadores, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Cristo murió por nosotros.
Y con ese gran amor con el que fuimos amados y Cristo morir por nuestros pecados, fuimos reconciliados con nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, es una reconciliación basada en el amor. Por eso Pablo cambia el orden. Porque va a enfatizar que Filemón, esa reconciliación se basará en ese amor que hay en tu vida. Un amor que veremos de dónde surge, mis hermanos, porque hay otro cambio aquí importante en esa acción de gracias de Pablo. Fíjense que en el versículo 5 Pablo dice, porque oigo del amor y de la fe. ¿Se dan cuenta? Del amor y de la fe. No los explica. En las otras cartas que hemos leído, Pablo dice, doy gracias por la fe, y ahora la explica, hacia el Señor Jesucristo. Y el amor, y después lo explica, para con todos los santos. Pero aquí no hace eso. Aquí pone fe y amor de manera conjunta, ¿se dan cuenta? Sin explicarlos. Y después nos dice, al final del versículo 5, amor y fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Es decir, primero pone amor y fe conjunto y después explica, hacia el Señor Jesús y con todos los santos. La cuestión aquí, bueno, ¿se refiere Pablo a fe y amor hacia Cristo y los santos o se refiere de otra manera? Cuando cogemos las otras cartas, mis hermanos, es muy probable que el amor se refiera, en este versículo 5, ahora tienen que mirar sus Biblias, ¿ya? No a mí. Que este amor que menciona al principio se refiera con lo del final del versículo, para con todos los santos. Y la fe se refiera a lo que está a mitad del versículo, hacia el Señor Jesús. Bien, ¿por qué este cambio de estructura? Miren bien la estructura, mis hermanos, miren bien la estructura. Fíjense que lo que abre y cierra el versículo 5 es el amor. ¿Se dan cuenta? Es el énfasis. Doy gracias hoy por el amor que oigo. ¿Qué amor? Final del versículo 5. Que tienes para con todos los santos. El amor es lo que abre y cierra este versículo. Ahora bien, en el versículo, ¿qué es lo que queda en el centro? ¿Qué es el corazón de ese versículo, mis hermanos? La fe que tienes hacia ¿quién? Hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice esa estructura, mis hermanos? Nos dice algo importante, que lo que está en el corazón de esa acción de gracia de Pablo, mis hermanos, lo que está en el corazón, lo que es el centro vital que late, mis hermanos, es la fe hacia Cristo Jesús, algo indispensable para que alguien sea ¿qué? Para que alguien sea cristiano, mis hermanos. Eso es lo que está en el corazón, esa fe, esa confianza, ese rendirse a Cristo Jesús. Ahora bien, esa fe en la estructura nunca va sola. Esa fe siempre va acompañada, ¿saben de qué? De amor para con todos los santos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que de esa fe en Cristo Jesús, de esa fe puesta en el Señor Jesús, lo que brota y lo que fluye es amor para con todos los santos. Por lo tanto, ese amor hacia los demás, ese amor hacia aquellos que comparten la misma fe que nosotros compartimos en Cristo Jesús, es un fruto, una evidencia que fluye de la fe en Cristo, mis hermanos. Sin esa fe en Cristo Jesús, no puede haber amor genuino hacia los santos. Y sin amor genuino hacia los santos, no hay evidencia entonces de una fe genuina en la vida. Fíjense, mis hermanos, que Santiago y Juan lo tienen claro en ese sentido. Santiago decía, bueno, la fe que no obra, ¿qué pasa? Está muerta y lo veremos. Y si ves a un hermano que tiene necesidad y le dices, bueno, Dios te bendiga y lo dejas ahí, ¿qué pasa, mis hermanos? Eso no obra. Y Juan, ¿qué es lo que va a decir, mis hermanos? Aquellos que tienen bienes en el mundo y viene a su hermano tener necesidad y no le ayudan, ¿cómo continúa Juan? Continúa diciendo, ¿cómo el amor de Dios puede estar en uno? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pablo pone de manera conjunta amor y fe sin explicarlos porque quiere que se entienda algo. Que el amor y la fe son indispensables, innegociables en lo que es una verdadera vida cristiana. Que uno no puede estar sin el otro.
que ambos deben encontrarse en la vida de aquel que ha sido salvo por el Evangelio de Cristo Jesús, fe hacia Cristo y amor para con todos los santos. ¿Y saben qué? Esto ya viene desde el Antiguo Testamento. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, y Dios hizo un pacto con su pueblo, esto me lo han escuchado decir más de una vez, espero, que la esencia de pacto, las dos palabras que muestran la esencia del pacto entre Dios y su pueblo, ¿saben cuáles son? Fidelidad y amor leal. Fidelidad, ¿de dónde viene fe? Fidelidad y amor leal. Y mis hermanos, cuando Dios entró en pacto con su pueblo, Dios, mis hermanos, es fiel en ese pacto. Y es un pacto basado en esa finalidad y en ese amor eterno, en ese amor elector, en ese amor redentor de Dios por los suyos, mis hermanos. Pero cuando Dios salvó a su pueblo y los llevó a comunión con Él, los llevó en esa relación de pacto con Él, el pueblo debía ser, ¿qué, mis hermanos? Fiel a su Dios y amar ¿a quién? A su Dios y a su prójimo. Cuando vinieron los fariseos a Jesús y le dijeron, no, Jesús, pregunta de examen. ¿Cuál es el... Ven como en la escuela dominical yo les hago preguntas porque aparecen. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno fluye del otro. Y el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas dice que toda la ley del pacto, esa ley, mis hermanos, que regulaba todo el antiguo pacto, dice, se puede resumir en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que aquí está diciendo Pablo? Doy gracias por esa fe que tienes con Cristo y ese amor con todos los santos que fluye de esa fe. Doy gracias porque esto se encuentra en tu vida. Fíjense lo que un autor dice aquí, mis hermanos. Se llama David Garland. Fíjense lo que dice. Dice, la fe en Cristo es el impulso para el amor a los demás y juntos hacen que uno sea cristiano. Si falta la fe en Cristo o el amor por los demás, cualquier afirmación de ser cristiano es una mentira mortal. Duras las palabras estas, mis hermanos. Pero sin esa fe y ese amor hacia los demás, cualquier afirmación de una vida cristiana genuina es una mentira mortal. Porque de esa fe en Cristo fluye sí o sí el amor hacia los demás. Por tanto, fíjense, mis hermanos, para cerrar este primer punto. Si hemos sido regenerados por el Evangelio, mis hermanos, y créanme, les digo algo, y hemos sido regenerados por el Evangelio, no hay duda en esto. La fe en nuestro Señor Jesucristo y el amor para con los demás, en especial para los santos que comparten esta misma fe, esto debe estar presente en nosotros y en tu vida. Y aquí está el punto. Si la reconciliación entonces es la expresión, el fruto que nace de este amor hacia los demás, de este amor que es esencial en la vida cristiana, entonces has de entender que la reconciliación con tu hermano y hermana no es una opción en tu vida cristiana. No es una excepción en tu vida cristiana, sino que debe ser el continuo que fluye de esta vida que Cristo te ha dado. Una continua, genuina reconciliación, porque ese amor y esta fe están en nosotros. Pero siendo sinceros, mis hermanos, eso es bien difícil. ¿Cómo cuesta, mis hermanos? Pongamos los pies en el suelo, porque todavía no vivimos en la gloria. Y esa reconciliación a veces cuesta. Por eso Pablo no termina la oración aquí, la acción de gracias. Ahora nos habla del propósito. Y en ese propósito nos va a pedir para algo, para que esa reconciliación pueda darse. Y el punto 2, fíjense, mis hermanos. A ver, los puntos que se me quedan anclados ahí. Ahora ahí, punto 2. Fíjense, mis hermanos, ahora va a hablar para el propósito. El propósito de la acción de gracias o en la acción de gracias que nos permite conocer lo bueno de la reconciliación.
Es difícil, mis hermanos, la reconciliación. No es fácil, es dura. Nos saca de nuestra posición de comodidad muchas veces. Por eso Pablo ahora va a orar por ese propósito. Y el propósito primeramente, mis hermanos, es que la fe obre en aquello que nos es común. La fe obre en aquello que nos es común. Fíjense en el versículo 6 ahora, mis hermanos. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta de para qué, mis hermanos? Ese es el propósito. Para el propósito, para que la participación de tu fe sea eficaz. Hay algunas Biblias que aquí añaden oro, ruego, para que la participación de tu fe sea eficaz. Pero la palabra orar, rogar no aparece. En realidad este versículo 6 está ligado al versículo 4. Es el propósito de la acción de gracias. Doy gracias a mi Dios. ¿Para qué propósito? Versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Y mis hermanos y hermanas, les doy la bienvenida al que ha sido considerado el versículo más difícil de todo Filemón. No tanto por la traducción del versículo, sino por lo que Pablo está diciendo y está pidiendo aquí en el versículo 6. Así que esto nos obliga, mis hermanos, a ir por partes en ese versículo. Fíjense lo que primero está pidiendo, el propósito. Para que la participación de tu fe sea eficaz. Aquí es donde veremos que la fe obre para aquello que nos es común. ¿Pero qué está diciendo aquí Pablo? Está mencionando para que la participación. Y la palabra en realidad que aparece aquí en participación es la palabra koinonía. ¿Saben qué palabra es esta, mis hermanos? La palabra comunión. Está diciendo para que la comunión de tu fe. ¿Y qué es básicamente, qué significa la comunión, mis hermanos? La comunión es aquello de participar, compartir en algo que nos es común. La comunión es la participación en algo que se tiene en común. Por ejemplo, fíjense, por eso la Reina Valera cuando traduce la participación, la traduce muy bien, porque la comunión es la participación en algo común. Ya veremos en qué aquí. Pero fíjense, por ejemplo, cuando Pablo habla de participar en la Santa Cena. ¿Ya? Fíjense en 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 16. Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, la participación con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, la participación con el cuerpo de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo que como cuando uno participamos del pan y el vino, tenemos comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Es decir, esto nos es común a aquellos que sustentamos una misma fe en Cristo y en su sacrificio. Fíjense otro ejemplo, en 2 Corintios 8:4, cuando Pablo está hablando de la ofrenda y cuando habla de lo que las iglesias de Macedonia le pidieron a él en relación a la ofrenda. Fíjense lo que dice, pidiéndonos, las iglesias de Macedonia, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, literalmente de tener comunión en este servicio para los santos. Es decir, Pablo lo que estaba diciendo aquí es que los de Macedonia nos pidieron poder tener comunión, compartir, participar en este privilegio común. ¿Qué privilegio? El privilegio común de levantar ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. Nosotros tenemos aquí los tupper, ¿qué, mis hermanos? Los tupper koinonía, que nota informativa. A partir de noviembre vamos a volver a recuperar, mis hermanos, los tupper koinonía. Ya no puedo estar sin participar de su comida, mis hermanos. Pero ¿qué hacemos ahí en los tupper koinonía, mis hermanos? Participamos de manera común con aquello que nos es común, es decir, con esa comida que traemos, con esa fe que tenemos, ¿se dan cuenta? Aquí es la idea de lo que Pablo está diciendo. Doy gracias, pero con un propósito claro. ¿Para qué la participación? Para que la comunión de tu fe, es decir, esa participación que proviene de tu fe, y aquí en el versículo 6 esa fe se refiere no solamente a la fe en Cristo, se refiere a esa vida cristiana que ha hablado en los versículos 4 y 5. Cuando Pablo, mis hermanos, está diciendo y ora para el propósito de que Filemón pueda participar en aquello que proviene de su fe en el Evangelio y que es común
con todos los santos que tienen la misma fe. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Vuelvo a repetir. Pablo está pidiendo, doy gracias para un propósito, Filemón, para que puedas participar, puedas tener comunión con aquello que es común y que proviene de tu fe y de la fe que tienen todos los santos en ese mismo evangelio, que participes de algo que nos es común. Y hay algo que debemos entender, mis hermanos, cuando Dios nos salva, cuando somos redimidos por gracia y por medio de la fe en Cristo, somos puestos, mis hermanos, en una relación de intimidad los unos con los otros. Es decir, nos identificamos unos con otros, estamos unidos en un vínculo de pacto por la sangre de Cristo y por lo tanto compartimos, participamos de aquellos beneficios y bendiciones que nos son comunes en esta fe, que nos son comunes en este Evangelio de Cristo en el cual hemos creído, creemos y perseveramos en él, mis hermanos. Hay cosas que nos son comunes y que provienen de esa fe en el Evangelio. Y saben, mis hermanos, cuál es algo que nos es común y que participamos todos los que hemos creído en el Evangelio y hemos sido redimidos. ¿Saben qué es algo que participamos de manera común, mis hermanos? La reconciliación con nuestro Dios, el perdón de nuestros pecados. Esto es algo común, mis hermanos, a todos aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús. Es algo común y que proviene de nuestra fe. Mis hermanos, nuestros pecados nos han sido en Cristo Jesús perdonados. A mí me han sido perdonados todos mis pecados. A ti, si crees y estás en Cristo, han sido perdonados todos tus pecados. Todo creyente genuino en Cristo, sin excepción, ha sido perdonado y reconciliado por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto solamente por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? La reconciliación es una bendición, un beneficio, una bondad que nos viene del Evangelio y de nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Pablo le está diciendo, oro, doy gracias para que participes, para que la participación de tu fe, aquí para Filemón se refiere, mis hermanos, a participar de eso que le era común a él y a Onésimo, que ahora era hermano en Cristo. Participase de la reconciliación que proviene de la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Oro, mis hermanos, para que participes de manera común, Filemón, en eso que nos es común a ti y a Onésimo en esa fe, la reconciliación. Pero fíjense, mis hermanos, el versículo 6, para que la participación de tu fe sea, ¿qué? Eficaz. Es decir, la palabra aquí es la palabra obre. Es decir, que ese participar en esa reconciliación que nos es común a esa fe no se quede en teoría, esa fe obre en reconciliarse con el santo. Ore, Filemón, obre con reconciliarse con tu hermano Onésimo, mis hermanos. Pablo está pidiendo que el propósito sea que la fe sea una fe que obre en reconciliación, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Que pase de la teoría ¿a qué? A la práctica, mis hermanos. ¿Y cuán importante es esto? Porque en los versículos 4 y 5 ha dado gracias por el amor y la fe, que es algo vital en la vida cristiana. Gracias porque ese amor y fe está en ti, Filemón. Gracias porque esa vida cristiana está en ti, pero eso no puede quedarse aquí. Ahora el propósito es que esa fe y esa vida se lleve a la práctica. ¿A la práctica en qué? A la práctica en eso que es común a ti y a Onésimo, que es la reconciliación. ¿Y cuánto, mis hermanos, debemos orar por ese propósito en nuestra vida? Porque en la vida cristiana hay cosas difíciles, mis hermanos, y la reconciliación es una de ellas, mis hermanos. ¿Y cuánto debemos orar que nuestra vida cristiana no quede simplemente, mis hermanos, no quede simplemente en una teoría, sino que sea puesta en práctica? ¿Cuánto debemos orar, mis hermanos, para que el propósito de esa fe que nos ha sido dada y esa vida que nos ha sido dada en Cristo por pura gracia, mis hermanos, obre en aquello que nos es común en esa fe? Y en concreto en la reconciliación, porque reconciliarse, mis hermanos, es difícil. ¿Saben qué? Por experiencia, quizá puedo decir, mis hermanos, que es una de las cosas más difíciles que he visto dentro del campo cristiano, dentro de las iglesias. Quizás la cosa más difícil, el entender
de que cuando hay una ofensa, debo ir a mi hermano y reconciliarme con él. Debo ir a mi hermana y reconciliarme con él. Sabemos, mis hermanos, muchas veces lo que es la teoría. Sabemos lo que nos dice Mateo, de que antes de ir al altar, deja tu ofrenda. Si te acuerdas que tienes algo contra el hermano o el hermano contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y entonces trae tu ofrenda. Lo sabemos. Sabemos de la gran reconciliación que tenemos en Cristo Jesús, mis hermanos, lo sabemos, pero a veces no llegamos a la práctica de reconciliarnos. No porque el Evangelio falle, mis hermanos, porque fallamos nosotros a veces. Y Pablo aquí está diciendo, doy gracias por esa vida que tienes en Cristo. Pero como eso es difícil, ahora el propósito es que esa fe se ponga en práctica en algo que os es común, entre tú y Onésimo, la reconciliación. Y para que esa fe obre, hay un conocimiento que no podemos perder de vista, mis hermanos. ¿Saben cuál es ese conocimiento? De que ese propósito no solamente es que la fe obre en aquello que nos es común, sino es un propósito también de un conocimiento en la bondad de la reconciliación en Cristo. Fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo dice en qué debe ser eficaz esa fe. Fíjense si siguen leyendo el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz, ¿en qué, mis hermanos? En el conocimiento. Eso es importante. Fíjense que Pablo está ligando que esa fe sea eficaz, obre en un conocimiento particular y concreto. Eso es importante porque a veces se acusa, y lo he dicho más de una vez desde el púlpito, se acusa lo que es la fe cristiana como una fe que es ciega, mis hermanos. Como una fe que no piensa. Como una fe que es un salto al vacío, mis hermanos, sí ciego, pero no es así. La fe cristiana, mis hermanos, es una fe racional, que utiliza la mente. ¿Por qué? Porque es una fe que crece y obra en base a un conocimiento concreto y específico. Un conocimiento que nos viene dado ¿de dónde, mis hermanos? Un conocimiento que nos viene dado de la palabra de nuestro Dios. La fe viene ¿por qué, mis hermanos? Viene por el oír. ¿Y el oír el qué? Las noticias del mediodía. Uno escucha y acaba totalmente desesperado y frustrado, mis hermanos. Viene por el oír la palabra de Dios. Es un fruto, un don dado por Dios. Y Dios usa la palabra, mis hermanos, para ese don. Por tanto, ¿quieres crecer en tu fe? Profundiza en la palabra de tu Dios. Aquí Pablo está siendo bien específico, que tu fe obre en aquello que es común en el conocimiento, fíjense, de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, Filemón debe actuar en base a un conocimiento que tiene del Evangelio de Cristo. Que su fe obre y sea eficaz, no de cualquier manera. Y esto me encanta de Pablo, no toca cualquier tecla aquí. La fe no tiene que obrar de cualquier manera. Hay fes, mis hermanos, muy extrañas por allá afuera, que obran de maneras muy raras a veces. Y tú dices, yo no veo esto en la Biblia. No, la fe tiene que obrar en base al conocimiento específico de este Evangelio, mis hermanos. En concreto, fíjense, en el conocimiento de todo el bien, literalmente me gusta más, de todo lo bueno. De todo lo bueno que está en vosotros por Cristo Jesús. Mis hermanos, si nos preguntamos qué es todo lo bueno que tenemos en Cristo, quizás estaríamos aquí, mis hermanos, a las 4, 5, 6, hasta el próximo domingo citando todo lo bueno que tenemos por Cristo. Porque cuando hemos leído en la lectura, mis hermanos, al inicio, cómo hemos sido bendecidos por Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo en los lugares celestiales, mis hermanos, todo eso son beneficios, bondades, bendiciones que nos han sido dados por gracias en Cristo. Todo esto lo bueno de haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Lo bueno de haber sido predestinados para ser adoptados, la adopción de ser sus hijos en Cristo. Lo bueno de tener redención, el perdón de nuestros pecados. Lo bueno de que Dios Padre en su voluntad ha placido darnos a conocer el misterio de la historia. De que al final la historia, toda la historia se reunirá en Cristo Jesús. Cristo es el sumum y el fin de la historia misma, mis hermanos. Por lo tanto, sabemos cómo las cosas van a acabar, aun y cuando el mundo parezca desbocado y en caos. Dios lo reunirá todo en Cristo Jesús. La bondad de habernos dado su Espíritu y sellado para una herencia futura, una herencia que nadie nos va a sacar, mis hermanos. ¿No es eso la gran bondad y lo bueno que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cómo no vamos a alabarle, mis hermanos? Pero aquí,
No pierdan de vista el contexto. Para Filemón, conocer todo lo bueno que hay entre ellos por Cristo Jesús, ¿saben lo que es? La bondad de reconciliarse con Filemón. Por lo tanto, lo que Pablo, mis hermanos, está diciendo es algo que un autor ha captado muy bien. Douglas Moo se llama, y como lo ha captado también, ¿para qué voy a inventármelo yo? Ya cojo sus palabras, le digo que lo ha dicho él y ya está. Fíjense lo que dice, mis hermanos. Filemón, te ruego que la participación mutua que surge de tu fe en Cristo sea eficaz para llevarte a comprender y poner en práctica todo el bien que Dios quiere para vosotros y que se encuentra en nuestra comunidad, y hacerlo todo por Cristo. Es decir, Pablo lo que le está diciendo es decir, cuando Filemón entienda lo que la fe del Evangelio implica con su hermano Onésimo, cuando Filemón crezca y su fe crezca en ese conocimiento del Evangelio, de lo que ese Evangelio significa e implica, no de manera abstracta, sino para su hermano Onésimo y para él como Filemón, entonces esto llevará a poner en práctica el qué, algo que les es común, la reconciliación en Cristo. Y cuando esa reconciliación se dé, entonces crecerás, Filemón, en saber algo. Todo lo bueno que nos ha sido dado en Cristo Jesús, cuán buena es la reconciliación que tenemos en Cristo, mis hermanos. Porque hay algo que no podemos perder de vista. Mis hermanos, la reconciliación, no solo con Dios, sino con nuestros hermanos, es una bondad gloriosa que nos ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo. Y repito, esa reconciliación que tenemos los unos con los otros en Cristo Jesús, mis hermanos, es una bondad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Oro para que ahora esa fe obre y crezca en conocimiento y entiendas que ese evangelio implica algo entre tú y tu hermano, y es la reconciliación. Y esa fe se ponga en práctica. Y cuando esa reconciliación se dé, Filemón, sabrás todo lo bueno que se ha dado en Cristo. Y la reconciliación es esa bondad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Por tanto, piensa lo siguiente. Cuando eres capaz de perdonar al hermano o la hermana, cuando eres capaz de reconciliarte con el hermano o la hermana, por muy difícil que sea, y mis hermanos, es difícil a veces, estás mostrando esa vida cristiana genuina en Cristo. Y no solamente estás mostrando ese amor, no solamente estás mostrando madurez en el Evangelio, sino que estás mostrando y probando en tu propia vida y en la vida de los demás lo bueno que es la reconciliación en Cristo. Y cuando no somos capaces de perdonar, cuando no somos capaces de reconciliarnos con el hermano, porque hemos sido dolidos, porque quizá el tiempo no ha pasado, porque quizá no entendemos esto, no solamente no mostramos lo que es esa vida cristiana, sino que no mostramos ese amor, no mostramos esa madurez y nos quedamos sin probar lo bueno que nos ha sido dado en Cristo Jesús, mis hermanos. Porque fíjense, esto lo he visto saber en más de una ocasión, esa falta de reconciliación afectará no solamente a uno, sino a los demás. ¿Saben? Fíjense, mis hermanos, esto lo he visto, no mucho, pero lo he visto. Cuando alguien tiene algún problema con el hermano o la hermana en la iglesia, se produce ¿el qué? Se produce una separación y una desafección entre ambas partes. Y si esas partes no se reconcilian genuinamente, dejando pasar tiempo, a veces se requiere tiempo, no entiendo esto, porque a veces el daño puede ser fuerte, pero el tiempo no sana y reconcilia, el Evangelio sí. Pero si esas dos partes no se reconcilian, hay desafección y frialdad entre ambas partes. ¿Y saben lo que pasa con esto, mis hermanos? Se contagia. Y entonces, una de las partes llega a la iglesia y está frío o fría con la otra parte. Y esto empieza a contagiarse al resto de la iglesia. Y esa parte empieza entonces a sentir que la iglesia se ha enfriado. Que quizá esta ya no es su iglesia. Que quizá ya no está tan bien. Que todos me miran por lo que pasa con el hermano, aunque no se sepa.
Y el 100% de las veces, ¿saben lo que pasa? Que se acaba dejando la congregación. Y se acaba perdiendo, mis hermanos, ese bien que tenemos de reconciliarnos por Cristo Jesús. Porque solamente puede ser por Cristo, mis hermanos. Porque Cristo es el reconciliador por excelencia. Porque Cristo, mis hermanos, es el pacificador por excelencia. Porque en Cristo Jesús, mis hermanos, nuestros pecados nos han sido perdonados. Hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo Jesús hemos sido llevados al propósito para el cual fuimos creados, glorificar y gozar de Dios para siempre. Por tanto, debes saber algo. Si buscas esta reconciliación por la gracia de Dios en Cristo Jesús, debes saber que en Cristo tienes perdón, que en Cristo tienes reconciliación, y esto implica arrepentirte de tus pecados, creer en Él, y te aseguro que si hay arrepentimiento y perdón de pecados y acudes a Cristo, en Él encuentras lo bueno de la reconciliación con tu Dios y tu Padre Celestial. Y esa bondad, mis hermanos, nos ha sido dada a aquellos que tenemos esta fe en el Evangelio. Qué bueno es, mis hermanos, ciertamente, qué bueno es el poder ver en la congregación de los santos, hermanos y hermanas, que genuinamente por el Evangelio son reconciliados. Qué bueno es, mis hermanos, es poder ver cómo esa madurez se da, y esto es bueno para el crecimiento de uno y de la iglesia. Quizá hay algo en tu vida contra el hermano o la hermana. Y quizá no es de ahora. Quizá es de años y años atrás que se arrastra. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Quizá está así. ¿De verdad dejarás, por la gracia de Dios, de probar lo bueno que tienes en Cristo, en esa reconciliación? ¿Dejarás y privarás al hermano, a tu vida y a la iglesia de probar lo que es bueno y nos ha sido dado por Cristo Jesús? Mis hermanos, debemos orar como Pablo oró, para que podamos participar de eso que es común en nuestra fe, crecer en esta fe, mis hermanos, y saber lo bueno que es la reconciliación que tenemos en Cristo. Y para terminar, hoy termino bien, mis hermanos, hoy termino bien. ¿Qué me ha pasado? No lo sé. ¿Cuál es la causa, mis hermanos? La causa de la acción de gracias que nos permite confiar en la reconciliación. ¿Cuál es la causa de esta confianza? La causa de esta confianza, mis hermanos, es el amor que conforta a todos los santos. Fíjense ahora en el versículo 7, mis hermanos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Ahora esta es la causa, mis hermanos, de la acción de gracias. Ha dado gracias por el amor y la fe. Ha dado gracias con el propósito de que esa fe obre, mis hermanos, en esa reconciliación y se pruebe lo bueno. Y ahora la causa, ¿por qué confía que esa reconciliación se va a llevar a cabo? ¿Por qué confía en Filemón? Fíjense, mis hermanos, pues, o por qué, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. ¿Se dan cuenta? La consolación y el gozo de Pablo se encontraba ¿en qué? Se encontraba en el amor que tenía Filemón. Ese amor que ha mencionado en el versículo 4 y que daba gracias por el amor y la fe con todos, el amor para con todos los santos. Y ahora confía en ese amor, ¿por qué? No porque Filemón sea muy bueno, porque es un amor que le viene dado en esa vida cristiana, pero fíjense la razón por la cual tiene confianza y gozo y consuelo. Porque por ti, versículo 7, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Se dan cuenta? Por el amor de Filemón, ese amor que es el don de esa vida dada en Cristo por el Evangelio, por ese amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué santos, mis hermanos? En el versículo 5 nos ha dicho que tiene amor con todos los santos. Y por ti han sido confortados los corazones de los santos. Aquí Pablo utiliza una palabra especial para corazón. Estaba mirando ahora el reloj, digo que no se me haya parado esto, digo que voy bien y yo aquí voy. Fíjense, mis hermanos, que la palabra corazón es especial, porque es la palabra en realidad que se utiliza para intestinos. Claro, decir que por ti han sido confortados los intestinos de los santos queda un poco mal, ¿no? Pero se refiere, mis hermanos, a lo que es
Dentro de la cultura griega los intestinos era donde se sentían las emociones y todo. ¿Ya? Cuando uno tiene mariposas aquí en la barriguita, ¿ya? Uno se enamora y tiene aquí las mariposas. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, que se refiere a aquella parte más íntima de los santos. Pablo está diciendo, bueno, porque por tu amor, por ti han sido confortados, es decir, los santos en su ser más íntimo, en su ser más profundo, mis hermanos. Y en eso Pablo dice, en eso tenemos confianza, ese amor ha confortado a esos santos. Y el término confortar, mis hermanos, es un término militar aquí. Es un término que hace referencia y habla de un ejército que descansa y encuentra descanso en su marcha hacia la batalla. Por lo tanto, Pablo está diciendo, por tu amor, hermano, han sido confortados, han hallado descanso, refresco, las partes más íntimas, el ser de muchos de los santos. Y esa palabra corazón aquí es importante, porque si recuerdan en la introducción, les dije que Pablo utiliza esa palabra 3 veces. La utiliza aquí en el versículo 7. La utiliza, mis hermanos, en el versículo 12, con una expresión que es traducida de manera distinta. Fíjense el versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, se refiere a Onésimo, tú pues recíbele como a mí mismo. Esa expresión, recíbele como a mí mismo, es la misma palabra para corazón. Podríamos traducir, te lo vuelvo a enviar, recíbele como a mi corazón. Y ahora fíjense en el versículo 20. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta, da descanso a mi corazón en el Señor. Es la misma palabra. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo expliqué en la introducción. Fíjense que Pablo dice, bueno, por tu amor, por ese amor que viene de esa vida cristiana, los santos han encontrado ¿qué? Descanso, refresco en su vida de tribulación. Ahora tú, Filemón, conforta mi corazón, el corazón de Pablo, mi ser más íntimo, mi persona, dame descanso, refresco, gozo en mi ser. ¿Cómo? Recibiendo a aquel como a mi corazón. ¿Quién es este? Recibiendo a Onésimo. Es decir, reconciliándote, perdonándote, recibiendo a Onésimo ya no como esclavo, sino que como hermano en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en este momento es que es por tu amor que se confortan los corazones de todos los santos, incluido ¿quién? Incluido Onésimo. ¿Es que Onésimo tenía algo distinto al resto de santos? ¿No había sido Onésimo salvado por el Evangelio de gracia? ¿No había sido Onésimo reconciliado con Dios por Cristo? ¿No había sido Onésimo perdonado de todos sus pecados cuando aceptó el Evangelio de Cristo Jesús? Pues Filemón es parte de todos esos santos que su corazón tiene que ser restaurado, refrescado, confortado. Y tengo confianza que lo harás, porque ese amor está en ti. Mis hermanos, esto nos enseña algo importante. ¿Saben qué nos enseña? Que no podemos hacer acepción de santos en el amor y la reconciliación. Que el amor no hace acepción de personas y de santos al momento de reconciliar. Cristo no lo hizo con nosotros. Dios no lo hizo con nosotros. Dios no miró y dijo, bueno, este ya me gusta más. Por gracia somos salvos, porque con el amor que nos amó, Cristo murió por nosotros. Y eso es importante, hermanos, porque saben que a veces nos es fácil reconciliarnos, saben, por afinidad. Si me llevo mejor por tal persona, me es más fácil reconciliarme. Pero no nos reconciliamos por afinidad, nos reconciliamos, mis hermanos, por amor. Ese amor que es el fruto de lo que Cristo es en nosotros y esa vida que nos ha sido dada. Por tanto, mis hermanos, para concluir este mensaje, la oración de Pablo es mi oración por la iglesia y debe ser nuestra oración. Porque doy gracias, mis hermanos, de que ese amor y esa fe se encuentra en esta iglesia y se encuentra en nosotros. Y no lo dudo.
Y oro con el propósito de que esa fe y lo que nos es común en la reconciliación se lleve a cabo por la gracia de Dios, confiando, porque lo he visto, que los corazones de muchos han sido confortados por la fe de hermanos y hermanas en esta congregación. Siendo así, mis hermanos, oremos para que la gracia de nuestro Dios nos ayude a que esta reconciliación no quede en teoría, sino que sea práctica, viva, y gocemos de la bondad de reconciliarnos en nuestro Señor Jesucristo. Déjeme acabar con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos por esta pequeña carta a Filemón, porque en su pequeñez vemos la grandeza del Evangelio de Cristo. Gracias porque nos reconciliaste contigo en Cristo Jesús. Y gracias por esta vida, este amor, esta fe que nos has dado en Cristo. Gracias, Padre, porque esto está en nosotros, porque esto está en nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre. Sabemos que perfectamente no está, pero Señor, por gracia está presente. Así que oramos, que participemos de lo que nos es común en nuestra fe y que nuestra fe obre y sea eficaz en el conocimiento de todo lo bueno que tenemos por Cristo. Y nuestro amor conforte a los santos que necesitan ser confortados, haya perdón y reconciliación, para que podamos decir qué bueno es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.